Bueno, ¿qué tal todos, todas, todes? Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a nuestra semana de la ESI, que la idea es transitar por sus diferentes ejes. En esta semana hemos invitado a personas importantes que hacen referencia desde sus testimonios de vida a entender la diversidad de educación sexual integral dentro de sus propios espacios. Educación sexual integral es una ley, la ley 26.150, que establece el derecho de todas, todas y todes de recibir educación sexual integral en las escuelas. Algo que en la nuestra nos viene funcionando súper bien, pero no así en otros espacios. Entonces, en el día de hoy, le Está voy a pasar la apagado. palabra a la profe Andre para que haga lo propio. Escucha. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están, chiques? Qué lindo verles. Bueno, les cuento que vamos a estar con Marlene Guayar, activista travesti por los derechos humanos, que acompañó la ley de identidad de género y la reciente ley de cupo trans. También es directora del Teje, que es el primer periódico travesti de América Latina. Y también vamos a estar con Ariel Carolina, que es escritora, que escribió Nuestra venganza es nuestra autonomía, y fue autora de la proclama No nos callamos más. Y bueno, un poco para disparar todo esto es que nos ayuden a pensar la ESI no binaria desde las emociones, ¿no? Algunas herramientas para cómo trabajar las emociones y algunas herramientas para que la ESI se convierta en algo no binario. Marlene. Ok, ¿qué tal, chiques, chicas, chicos? Buenas tardes, muchas gracias al equipo por habernos convocado, invitado. Hay varias cosas como que se me amontonan, algunas de orden. Ustedes van, alguien me va a ir diciendo, ir cerrando, Marlene, porque se nos va el tiempo. Y otra cosa es que me gustaría aclararles desde dónde hablo, ¿no? Yo soy una persona mayor, eh, hablo desde nacida en 1968. Cuando yo nací no había ni celulares, chiques. Voy a tener que esperar a mi juventud para que llegue internet o lo que se entendía como computación y se popularice todo esto, hace bastante entrada en mi juventud. Eh, entonces es como un mundo total y absolutamente diferente, tecnológicamente y desde otros aspectos también, sobre todo porque venía teniendo un peso muy pesado lo que eran las ciencias, ¿no? Las ciencias biológicas, las ciencias matemáticas, la abogacía, y esto va a repercutir mucho por ejemplo, en toda mi generación, al nacer mismo, ¿no? Yo tenía como dos características a lo largo de mi vida, de mi infancia, tuve dos características como muy marcadas. Una era mi obesidad y otra era mi feminidad. Entonces, lo que primero salió, yo nací con 5 kilos, y estamos hablando de un promedio de niñez que nacen con 4 kilos 300 como mucho. Entonces lo primero que me pasó era recibir juicios de otras personas, incluidas enfermeras, parteras, parteros,
la gente hospitalaria sobre mi corporalidad y mi mamá que acababa de parirme con Es como Manu Ferreiro. 5 kilos, tuvo que como que exigir y hacer medio un escandalito para que le den de comer y que la atiendan como parturienta, ¿no? Porque todas pasaban y veían una criatura tan grande en sus brazos, pensaba que yo ya tenía al menos bastantes días. Esto, que parece muy ingenuo, nos marca mucho sobre lo que es la mirada de los otros y las otras sobre nosotras, sobre cada corporalidad, y la infancia permanece casi en esa misma vulnerabilidad, ¿no? Pues los juicios caen sobre vos, y yo en ese momento estaba en silencio porque era bebé, recién nacida, pero esto se extiende, mucho, mucho tiempo, entre toda la infancia. A eso le llamamos adultocentrismo. Así como ustedes pueden haber visto que estamos debajo de un patriarcado, de un sistema capitalista, de un sistema heterocentrado, que tienen sus características, ¿no? El patriarcado es la mirada de los patriarcas del varón por sobre las demás subjetividades, sobre todo las feminidades y aquello que no se ajusta al paradigma binario hombre-mujer y su consecuencia lectura genérica, ¿no? Varón, mujer, mujer heterosexual que se casa, que tiene hijos, que obedece al marido, que limpia, que barre, que cose, que sabe bordar para abrir la puerta e ir a jugar, y esas cosas que tanto daño nos han hecho a las feminidades al menos. El sistema. Sí. El sistema capitalista que define al mundo en torno a un paradigma de ordenamiento económico que es capitalista. El capital manda y el resto, las personas, solo podemos sobrevivir dándole nuestra fuerza de trabajo, nuestro conocimiento. Como donde manda capitán no manda marinero. Sí, así más o menos. más o menos así. Manda la empresa, no mandamos todas y todas. Manda el patriarca, no mandamos el patriarca, y dependerá, ¿no? Siempre va a ser un padre o un esposo o un hermano en caso de viudez, pero siempre va a ser un hombre. Mucho tiempo las mujeres no tienen ni siquiera a la herencia y al propio capital, al propio pecunio, se dice, ¿no? A manejar el dinero, tener independencia económica. Bueno, también tampoco tenían independencia política. Digo, como estas cosas que muestran que hay un eje alrededor del cual Mutea tu micrófono. y que las demás en relación a ese eje van a tener un ordenamiento jerárquico, van a estar más cercanas a ese eje las mujeres, después las disidencias racializadas más distantes, las corporalidades que no se adapten a un cuerpo hegemónico, etcétera, 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 por cuestiones de raza, de religión, de lo que al mundo se le ha ido ocurriendo para excluirnos. Estamos en exclusión, tiradas hacia los márgenes, y en ese tirarnos hacia los márgenes somos privadas de nuestros derechos humanos, derechos políticos, económicos, sociales, absolutamente todo.
Entonces, el adultocentrismo lo que hace es eso, supuestamente el mundo adulto lo sabe todo, somos les iluminados y venimos o no, pero tenemos la luz para darle a la niñez y a la juventud nuestros saberes. Y eh, esto ha venido funcionando y en muchos aspectos ha tenido aciertos muy grandes y ha tenido yerros muy grandes, errores muy grandes. Uno de los errores, cuando ustedes aborden, no sé, todo el feminismo que ha producido, cuáles son los tipos de violencia de género, ¿no? La violencia económica, la violencia física, la psicológica, la patrimonial, las diferentes violencias. Hay dos violencias que en general son poco nombradas o son poco entendidas, y son la violencia epistémica y la violencia hermenéutica. La violencia epistémica hace hace referencia a lo que yo conozco. Epistem son las ciencias del conocimiento. Entonces, el conocimiento que yo tengo de mí, que cualquier niño o cualquier niña tiene de sí, es incuestionable. No sé, pongamos por caso, está medio fresco, con 15 grados, pero el niño o la niña no tiene frío, y la mamá lo abriga y lo abriga y le abriga, porque ella piensa que tiene frío, y la niña dice, no, no tengo frío, no tengo tanto frío, estoy bien, y, y es el peso de la palabra adulta lo que hay que soportar. Esto se vuelve mucho más dramático, como en mi caso, cuando hay un mundo adulto que ignora las cuestiones sobre identidad genérica, identidad sexual, orientación sexual, que tienen que escucho. Que tienen que ver con la construcción de mi identidad, de qué quiero ser yo, cómo me siento yo parada ante el mundo. Nadie me puede cuestionar cómo me siento yo y cómo me quiero construir yo. Somos construcciones culturales. Yo soy educadora por el arte, en parte. No, nunca ejercí, pero amo la educación por el arte, y es muy importante al mundo adulto marcarle esto, que también tenemos derecho a lo estético, a la verdad de la estética, ¿no? Y la estética no en tanto belleza o búsqueda de la belleza de una manera estereotipada, sino la belleza de cada quien. Cada quien debe ser concebido como un objeto de arte a construir. Este objeto de arte a construir primero es ¿no? Hola. Hola. Chiques, les propongo que silenciemos el mic un toque y que después tengamos un espacio para preguntarle a Marlene lo que le queremos preguntar, ¿sí? Gracias. Dale. Para que no penetren otras voces que Claro. confunden. Y este yo a construir, yo, Marlene, yo desde niña, por supuesto, hay cosas inobjetables sobre las que yo no puedo conocer porque me falta experiencia de vida, ¿no? Yo no sé
si el fuego es frío o caliente, que me va a quemar, que me va a producir dolor, que me va a dejar huellas en el cuerpo. No sé que la electricidad es peligrosa. No sé si cruzo la calle, no soy consciente de al cruzar la calle, que la calle es para que pasen autos. Hay muchas cosas que tienen que ver con el mundo real, el mundo físico y demás, que tienen que ver con la responsabilidad paternal y maternal de cuidarnos para que sobrevivamos. Somos los animalitos más frágiles de toda la cadena alimentaria. No, Hola. estamos en clase. Hola. Le vamos a pedir, por fin, si silencias, primero bienvenide, y si silencias el mic que nos está compartiendo su experiencia Marlene, y después de esto le hacemos las preguntas. También nos acompaña... Hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Yo, listo. Seguí, Marlene, por favor. No es nada. Digo, en la cadena alimenticia, en la distribución de todos los animales, somos los seres humanos los más frágiles. Durante muchos más años dependemos del mundo adulto. Una jirafa se para a las horas de recién nacida porque necesariamente hay un mundo bastante hostil que al menos tiene que poder correr al lado de la madre, para defenderse de los depredadores. Les pasa a los gorilas, a cualquier otros animales. Nosotras permanecemos mucho tiempo dependientes del mundo adulto en ese estricto sentido que tiene que ver con la defensa de la vida y el aprendizaje de la vida, ¿no? Entonces el mundo adulto obviamente tiene mucho para enseñarnos, pero se viene equivocando mucho en respecto a esto, a la epistemología. Nadie puede saber de mí más que yo mismo, tenga la edad que tenga. Y todavía es fallido, y hay que explicarle al mundo adulto esto de que marcaban recién. La educación sexual integral es un derecho de los niños, las niñas y los adolescentes recibirla en el colegio. Y que sea un derecho significa también que se les concibe como personas que tienen derechos. No hay un papá, una mamá, un mundo adulto que pueda decidir: le doy esto o le doy aquello. Lo que el mundo adulto debería hacer es mostrarnos todas las posibilidades, y nosotros, en autonomía absoluta, tenemos la posibilidad de decir: me gusta este color, me gusta aquella textura, me gusta esa voz, y me voy armando y construyendo de acuerdo a mi sentir absolutamente íntimo. La educación sexual viene siendo muy fallida desde muchos años, en principio por ausencia. El mundo adulto piensa la infancia sin sexualidad, sin sexo, y tiene un concepto limitado de la sexualidad, limitado en la sexogenitalidad. Y la verdad que olvidan, dentro de todas las cuestiones, de todos los ejes que podemos abordar, una cuestión importantísima, que tiene que ver con el mundo de los sentimientos, de las sensaciones, de las emociones, de la espiritualidad. Digo espiritualidad y marco que no es religiosa, ¿no? El mundo de la espiritualidad, y que somos seres sociales, estamos en relaciones profundas, y lo que tenemos que aprender también en sexualidad es que son relaciones,
y que hay una primera relación en la que tomar un ejercicio y es la relación conmigo misma, conmigo mismo, ¿no? Cómo me voy a ir construyendo. En el ejercicio social, sistemático, de discriminación, de expulsión, de segmentación, se nos pone un mote como que sos la travesti, o sos de pueblo originario, sos afrodescendiente, sos gordite, tenés capacidades diferentes, etcétera, ¿no? De lo que sea se te pone y parece que fuésemos eso y solo eso. Y la verdad que somos un constructo de cosas. Yo soy, entre otras cosas, también migrante. Soy travesti, pero tengo 68 años, soy migrante, nací en Córdoba. O sea, toda mi biografía va constituyendo una identidad muy compleja que no solo tiene que ver con mi identidad de género. Mi identidad de género es lo nodal en base a que este mundo adulto me lo prohibió, me lo castigó y un montón de cosas, y por eso y hemos hecho a lo largo de nuestra vida activismo que nos llevara hacia la liberación, hacia el reconocimiento del derecho a expresarnos como nosotros queremos, como el mundo adulto nos impone. ¿Qué haces tu boludo? Y entonces, ¿en qué se equivoca el mundo adulto respecto de la construcción de la identidad? Que no la ve como un objeto de arte. Piensa que es en términos positivos. Y la identidad tiene muchos aspectos negativos. Entonces, al pensársela solo como cuestión positiva, se te exige decir qué sos. Yo sí soy travesti, pero hoy soy travesti. En algún momento de mi juventud fui transgénero. Y en algún momento de mi niñez yo me creía nena. Digo, la identidad va cambiando. La experiencia humana hace que nos transformemos y podamos aprender y podamos modificarnos y construirnos a lo largo de nuestra vida. Cuando así estemos lo más ajustados, al menos envejecemos. Entonces, envejecer, ponerte de novia, que tu novio te deje, que cuestiones que van sucediendo, enviudar, perder una hija, te van modificando. Y lo que el ser humano no se banca son esos terrenos que no son sólidos, no es la cosa es así, el agua hierve a 100 grados centígrados. El mundo necesita, el mundo adulto sobre todo, necesita esas afirmaciones para sentirse seguro y tener las cosas en orden. Bueno, en la experiencia humana, en la experiencia subjetiva de cada quien en su biografía, esto no es así. Vamos a partir de la propia experiencia en relación con nosotras mismas, en relación con el mundo y en relación con otras personas, transformándonos, modificándonos, adquiriendo experiencia. Y esto en el campo de las relaciones sexuales tiene mucho que ver, porque el mundo adulto, al estar a mí, en mi época, había un silencio absoluto. Lo que me dio cierta libertad para poder crear, para poder imaginarme y fantasear yo desde mi propio deseo. Entonces, en algunas cosas me benefició el silencio del mundo adulto, pero yo estaba sola. Y eso no debe suceder. No debe quedar la infancia sin recursos, por ejemplo, para, para para decir me está agrediendo, me acosa sexualmente, no poder defendernos y no tener un mundo adulto con la construcción de confianzas, de una confianza construida para nosotros vamos a plantearnos, a hacer un pedido de ayuda, a decirles
decirles esto. Es un problema muy serio, sobre todo en detrimento de las feminidades, de las disidencias, pero también hace que no hablemos de sexualidad, que los varones no puedan pensarse a sí mismos en construcción y que pueden construirse lejos de los parámetros violentos que están observando y que el mundo adulto les propone. El problema de ustedes con tanta distancia es que cuando está el silencio adulto, ustedes tienen otras herramientas como Internet para acceder por motus, pero yo tenía el diccionario y veía, no sé, las esculturas del David, y ahí, o buscaba pene y veía el dibujo del pene, pero digo, era muy distante. Hoy las herramientas hacen que esté muy a mano. Lo que más a mano está es la pornografía, y esa es una experiencia sexual total y absolutamente fallida, porque también es en términos adultos, porque es la peor manifestación del mundo adulto respecto de la sexualidad, una sexualidad que, que en lugar de pensar, que piensa como una relación claramente violenta y humillante. Y esa violencia y esa humillación por supuesto, nos damnifica más a las feminidades, cuando en realidad esto debería ser como en parte me sucede a mí, una posibilidad de experiencia entre pares, donde podamos crecer, donde el mundo adulto nos dé información, nos diga de qué cuidarnos y qué no, y nos enseñe o practiquemos y tengamos ejemplos en dibujitos animados, en toda la cultura que nos ofrecen, ¿no? En la televisión, en todo un mundo que nos ayude a concebirnos en relaciones respetuosas del otro y de la otra, en donde una o uno le puede proponer lo que sea a otra persona. Le puede decir, te amo, me gustás, te quiero estar esta noche con vos, quiero experimentar con vos, lo que sea. Lo que puede suceder es que la otra persona quiera que no. Y ese, ¿no? Esto está bueno. Te dije, si todos activaban la cámara, se va la ñonga el coso. Hola. También que el otro está usando internet. Está bien, le vamos a pedir, por Toda favor. la ñonga. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Te voy a pedir, por favor, si silencias tu mic, por fin. Gracias. Y sean súper, como vienen siendo súper respetuosas con el chat, porfa, que los dejamos para las preguntas después. Te escuchamos, Marlene. Entonces, el mundo adulto permanentemente nos manda mensajes de lo irrespetuoso que son las relaciones, y de lo irrespetuosa que son las relaciones para con algunas personas, para las mariquitas, para las lesbianas, para las travestitas, eh, para las mujeres en general, para las niñas, las jóvenes, y que los varones tengan que estar en la cofradía de varones, sosteniendo también eso violento, es violento para ellos, ¿no? Esto que sucede, estas manifestaciones que ustedes pueden haber escuchado a menudo de abusos sobre una persona de parte de un grupo de chicos, es abusivo no solo para esa otra persona, sino entre las relaciones internas entre ese grupo de varones que porque tienen que cometer estos actos violentos sí o sí, para como que sienten que se les va a perder la masculinidad. Y eso no es así.
las decisiones que tomamos, nuestra identidad, la vamos tomando en base a pequeñas afirmaciones. Esto es transitoria, yo soy travesti, yo estoy siendo travesti, ¿no? Yo estoy siendo, no sé, ahora una cincuentenaria, cosas, soy migrante, estoy siendo migrante porque no estoy donde nací, un montón de cosas, pero también hay cosas que nos pueden dar una mayor firmeza y que esto sí interesa mucho a las relaciones sociales, porque la verdad que yo sea travesti no le debería importar ni a quien me vende cosas en el kiosco, al supermercado, a la maestra, al maestro, a mi jefe, a mi grupo. No les debería importar en rigor como algo muy importante. Hay cuestiones que hacen a nuestra identidad que son las cuestiones negativas, aquello que yo digo no, que esas son importantísimas. Yo no puedo decir si voy a terminar siendo siempre travesti. Sí puedo decir que no soy genocida en un país que, en donde hay un impulso genocida muy grande. Aquí han desaparecido 30.000 personas en campos de exterminio y algunos han sido genocidas y otras y otros hemos silenciado. Entonces yo digo, no voy a ser genocida y eso es una realidad tajante. Ese es un piso firme. No soy ladrona, no soy genocida, no soy violadora, no soy violenta. Por supuesto que tengo que reconocer que tengo violencias. La violencia está intrínseca en nosotras. Un enojo nos provoca violencia. eh, el mismo cuerpo a veces es violento porque no lo sabemos manejar o porque estamos con euforia y le terminamos dando sin querer un codazo o un rodillazo a un compañero jugando que duele. Pero reconocer esa violencia y trabajar esa violencia permanentemente, ser conscientes de que somos pasibles de ejercer violencia, hace que que podamos ser conscientes y que la podamos refrenar y que nos podamos poner estos paradigmas. Yo no lo voy a hacer. Yo no voy a ser una violadora, yo no voy a ser un genocida, yo no voy a ser una ladrona, una estafadora, una cínica, y esto sí nos da un piso firme, porque se supone que yo no lo soy y no lo quiero ser, no lo voy a hacer. Es algo de lo que abandono. Yo he abandonado el lugar de hombre y de mujer porque me parecen pobres. A mí, personalmente, me parecen pobres. Y no tiene que ver con sus elecciones sexuales y con su identidad de género, sino precisamente porque es una propuesta que está como muy colmada de significados, ¿no? El hombre tiene que ser fuerte, el hombre es el inteligente, el hombre... Y la verdad que yo a lo largo de mi vida he ido pudiendo comprobar que esto en muchísimos casos no es así. Eh, y, eh, y entonces tampoco quiero el lugar de mujer, porque si la mujer fue construido teóricamente por el hombre, tampoco es algo que quiera hacer. Estoy siendo Marlene, estoy siendo travesti, y cuando digo travesti, podemos imaginar que yo nací con una genitalidad y me orienté hacia otra particularidad. Algunas y algunos pueden decir que soy prostituta. Otros pueden imaginar, hay algunas pocas cosas que soy consumidora de drogas, que soy delincuente. Le han puesto muchas cosas horribles. A lo largo de mi vida, yo he ido intentando
colmar con otros sentidos y otros significados la misma palabra, la palabra travesti, porque es una palabra en principio que me une a todas mis compañeras travesti. Disculpe, Sí, ¿yo puedo hacerle una pregunta a usted? sí, seguro. ¿Su madre o su familia la ha apoyado en su decisión? Mi mamá y mi familia, mi barrio también, no sé si claramente me apoyaron, jamás dijeron nada. Yo tenía muchas estrategias desde, desde ser un poquito así como traga, ¿no? En su momento decíamos traga, como de saberlas todas, de ser una sabionda, y la verdad es que yo les imponía a ellos. Y mi papá y mi mamá nos habían educado para la libertad. Cuando yo les planteé que para mí la libertad era ser lo que yo quería ser, mariquita, en ese momento, después fui travesti, así fue avanzando, vestirme como yo quisiera, que la ropa para mí no tenía género, no era de hombre o de mujer, yo me ponía lo que yo quería hacer y demás, no me pudieron decir nada porque ellos me habían educado en la libertad. Y ellos sufrieron mucho porque tenían miedo por mí, miedo de qué me iba a pasar al salir a la sociedad, ¿no? Eh, pero de todas maneras no pudieron ir contra mis argumentos, no se atrevieron a ir contra mis argumentos, que era lo que yo quería, que para mí eso era importantísimo. Yo estaba estudiando para ser docente en arte y, y esto para mí era hermoso, pero mucho más importante es construirse a una misma, el amor propio en una misma. Por eso digo que deberíamos entendernos como un objeto de arte a construir. Y el mundo adulto, a veces, como pasa con una obra de teatro, como pasa con una obra musical, puede no gustarle cómo se escucha, cómo suena o cómo, o lo que nos propone esa pintura o lo que fuera no se la puede cuestionar aun cuando no nos guste a nosotras, es incuestionable. Y lo que nos plantea toda obra de arte es que, que quienes estamos pobres de recursos para entenderla somos nosotras. No querés romper la obra de arte. Lo que en el mundo de las personas sucede es la agresión, la violencia, porque incluso nos desean, pero les da bronca que seas lesbiana, ¿no? Y entonces, como me gustás, yo quiero que seas mujer y que seas mi novia. Bueno, no va a suceder y te estás perdiendo un montón de posibilidades de ser mi amigo, de ser compinche, de estar eh, de estar en una relación que yo quiera sostener, porque no quiero ser tu novia, porque seguramente voy a tener novias y no un novio, pero podemos ser mejores amigos, ¿no? Entonces, como para ir sacando en claro esto, que nuestra identidad es ese punto nodal de, en donde comienza la obra de arte, ¿no? Y que esta obra de arte no tiene nunca por qué concebirse como terminada. Es un permanente boceto, ¿no? Un permanente ensayo, un permanente, digo, para entender por ahí lo de la identidad en positivo y en negativo. Sería como que a una partitura le vamos poniendo músicas claves y después arreglos sonoros y demás. Ahora, es importante también marcarle los silencios, porque nunca puede ser una arremetida de sonidos
sin silencio. Sin el silencio no podemos disfrutar precisamente esas notas y cómo se destacan. En una cuestión visual trabajamos con claros oscuros para dar profundidad, para dar una cuestión de temporalidad y demás. Entonces todo es positivo y negativo. En una escultura también no podemos agregarle y agregarle y agregarle a una masa, porque terminaría siendo una masa informe. Para destacar, yo saco, quito, pongo. Son aspectos positivos y negativos, y no tienen que ver con lo bueno o lo malo. Simplemente tienen que ver con llegar a eso que yo quiero comunicar, ¿no? Inclusive con las palabras es muy importante el manejo de los silencios. Entonces, de eso se trata, entender la identidad en positivo y negativo. Yo no escojo esto, ¿no? Pero entiendo que otras y otros pueden escoger esas cosas que están ahí, y que para ellos están bien, y las aprecio en ellos, no las tomo para mí. Marlene, nos queda 2 minutos, 1 minuto para cerrar y pasamos con Leotre invitade. Y después hacemos todas las preguntas. Dale, entonces que pasemos, ¿no? Porque Yo quería hacer una pregunta justo. Dale, va y después vamos con Leotre invitade. Cuando empezaste a ser Marlene, ¿encontraste un grupo que te apoyó, aparte de tu familia, que capaz no te decía nada, pero encontraste un grupo de apoyo, otras chicas, otros chicos, que capaz que si pensaban igual que vos y capaz te apoyar o pudiste mantener ahí? ¿Lo encontraste o fue una lucha más por tu lado, como vos lo hiciste al grupo? ¿Los fuiste encontrando o te encontraron a vos? Qué linda pregunta. Fueron varios grupos. Mi grupo del barrio y mi grupo de la escuela. Y yo estaba más o menos cómoda. Yo no sufrí fuerte acoso escolar y tal. Pero era como la mariquita. Y cuando todos salíamos, yo terminaba siendo la problemática, porque venían de otra escuela y decían puto, maricón y no sé qué. Y entonces mis amigas saltaban y ya mis amigos por detrás para defender a las chicas, y terminaba todas las piñas y parecía que todo era mi causa. Y eso me daba bronca y dolor. Y por otro lado, si íbamos entre nosotros a, no sé, un cumpleaños de 15 de una compañera, todo el mundo salía a bailar y yo me quedaba planchando hasta que las chicas venían y me sacaban y bailábamos entre nosotras. Y me daba una profunda sensación esos momentos de soledad, ¿no? De pensar que ningún varón se iba a atrever, por más que yo le atrajera, no iba a tener el coraje de venir delante de todos y sacarme a bailar o hacerme una propuesta. Y sí tenías propuestas por atrás, de manera vergonzante, y yo no quería eso. Entonces yo me fui a buscar un propio grupo de pertenencias y encontré chicas de mi edad, travestis, y me enamoré de ellas, y ellas estaban todas en situación de prostitución. Y para mí eso era muy triste. Lo primero que se me planteó es que yo no necesitaba prostituirme, pero tampoco lo tenía por mi educación como bien visto. Entonces no quería herirlas a ellas, y, cuando alguien me llamaba a mí en la zona de prostitución, yo me ponía como muy antipática y le decía que era muy cara y qué sé yo, y bueno, me decían, no, llama a tu amiga, para no ofenderlas a ellas y que me pusieran como, ay, esta se hace la linda, la nena de mamá.
Y ahí realmente las encontré a ella, mis pares, y de ellas voy a aprender mucho, a pesar de su situación bien apremiante, perseguidas por la policía, maltratadas en la casa, tenían que llevar el dinero a la casa, eh, y esas cosas. Pero fue así, en los diferentes grupos, eh, yo no era que no me sentía absolutamente bien, pero no tenía futuro. En mi grupo de secundario no tenía futuro, nunca iba a haber nada particular para mí. Y después en mis grupos de trabajo, a mí no me iban a dar trabajo. Yo quería ser docente y estar con niños y niñas, y las mamás y los papás no le iban a traer un niño, una niña, una travesti para que les enseñe cerámica. Una escuela no se le iba a dar horas cátedras a una docente travesti. Entonces, lo que sucedía con mis amigas es que travestis, es que ahí encontré que sea lo que sea que tenían ellas, era para todas y para todas en igual medida. Nos entendíamos, nos comprendíamos. Después fui destruyendo como eso y formando grupos más ampliados, ¿no? De más grande. Pude salir de solo verme con las travestis y hacer grupos mixtos de pertenencia, con mujeres, con lesbianas, con maricas, con hombres. eh, eh, pero esto también se va haciendo a lo largo de la vida. Todos son procesos largos a lo largo de la vida. Lo que yo agradezco es haber tenido ese primer abrazo de mis compañeras, en un momento en donde el resto de los grupos me estaban dejando de abrazar o no me entendían, como para abrazarme. ¿De qué me quejaba yo? ¿De qué me dolía? Si a mí no me golpeaban. Bueno, pero yo quiero más, una de siempre más. Deseo ser abrazada por lo que es, y no porque por intereses particulares, ¿no? Porque estás acomodada a lo que el mundo espera de vos. Yo no quería acomodarme a lo que el mundo esperaba de mí. Yo claramente quería que el mundo eh, me aprecie en lo que yo quería, ¿no? Esto. No sé si está contestada, pero Sí, obvio. Me encantó. La respuesta fue hasta mejor que la pregunta. no. Perdón, pero antes te habían interrumpido y justo estabas hablando de algo que es importante, creo. Del no, cuando la otra persona te dice que no. Y te interrumpieron y no sé, después cambiaron de tema y no sé, me quedé con ganas de escuchar. Es importante en varios sentidos, ¿no? En el sentido más obvio es cuando alguien, porque pareciera que ahora desde el feminismo, los movimientos trans, o sea, nadie se nos puede acercar. Cuidado cómo te acercás porque sos un machirulo y no sé qué y no sé cuánto. Y la verdad que esto no debería ser así y es un problema relacionarnos. Ustedes tienen, creo, un desafío muy grande porque están las redes, relacionarse por redes, saber cuáles son las intenciones de ese otro, si paso selfie, si no paso selfie, si paso un nude, si no paso nude, y después lo pasa por todas las redes y me expone. Digo, tienen muchos problemas. Y esto no debería quitarnos la posibilidad de experiencia concreta, ¿no? De circular por espacios donde cara a cara nos veamos y claramente alguien puede venir a decirte, te quiero invitar a bailar, eh, y avanzar en ese sentido, nos vamos a bailar y bueno,
me gustaste, que te quiero dar un beso, no sé qué, y está bien que la otra persona nos desee y tal. Ahora, si yo, porque no estoy preparada o porque no lo tengo pensado, no te estoy registrando, es la primera vez, por miedo, por lo que fuera, si yo digo no, esto es, ahí se corta todo. La otra persona no puede seguir insistiendo. Es hermoso que nos deseen, pero cuando nosotras decimos no, es no. Cuando cualquier persona dice no, es no. Esto debería ser a rajatabla, sobre todo en casos severos, como cuando el mundo adulto avanza sobre nosotras de manera violenta. Siempre es violento cuando el mundo adulto nos aborda desde este sentido, y nosotros poder decirles no y que este no sea absolutamente respetado. Después eh, tiene otros sentidos el no, eh, pero este es el más importante. Y eso, que nosotras podamos decir no, es muy importante porque tiene que ver con nuestro amor propio, con que en casa nos hayan querido, y hayan construido ese amor propio, con que nuestros amigos y amigas nos respalden y nos demuestren su cariño, para que yo pueda tener la confianza de decir, no, no me voy a humillar a esto para que alguien me demuestre algo de cariño. Porque no, porque en este momento no lo quiero, porque en este momento no lo siento, o porque con él no me resultaría. O porque sé que no me va a resultar nunca con un varón que me trae las nenas, o porque lo que fuese. Es necesario para poder manejar el no, tener confianza en sí misma, en una misma, en amor propio, ¿no? Que no es individualismo, no es un mero individualismo, soy la más linda del mundo y me la creo y aguanten las lindas y solo las lindas. No pasa por ahí, pasa, a mí me hacían los amigos de mi hermano, que mis hermanos eran más grandes, 2 barras más grandes, todos sus amigos me hacían propuestas. Me decían, mis viejos no están en casa, entra por la puerta del garaje, te espero adentro, no sé qué. Yo no iba a... eh, después de haberlos escuchado a ellos, cómo hablaban, en ese momento era muy tajante la conversación de los varones respecto de las nenas que estaban para novias y las nenas que estaban para putas. Y era muy contradictorio porque deseaban mucho a las putas, pero a la vez las trataban de la peor manera. En mi cabeza inmediatamente pensé, yo estoy por debajo de las putas. A mí me van a faltar peor el respeto. Entonces yo decidí eh, no, no aceptar ninguna propuesta sexual con ninguno de ellos. Muchos me resultaban súper atractivos, pero era terrible el lugar en donde te ponían y cómo hablaban, y todos se enteraban de eso. Entonces yo cuidé mucho, manejé muy bien, digo muy bien, por decirlo, creo haberlo hecho, una estrategia para manejar mi poder, porque yo sabía en absoluto despoder porque era marica, pero manejé muy bien el que nadie pudiera hablar fácilmente de mí, ¿no? Y las relaciones que creé de cariño, que todas mis compañeras y mis amigos y amigas me defendieran y, y supieran eso, que ellos, no sé, algunos entendían, otros no entendían, algunos me deseaban, otros no me deseaban, todos me defendían, llegado el caso, ¿no? Eh,
Y esto es importante porque nace de la relación con una misma. Una impone al resto del mundo qué tipo de relación vamos a establecer, ¿no? Un jefe abusivo que te dice, señorita, vaya, tráigame una taza de té y qué sé yo. Bueno, no está entre mis obligaciones laborales servirte una taza de té. Porque si usted necesita que le traigan una taza de té, el desayuno, el almuerzo, la cena, le limpien el escritorio, lo que sea, para eso es un servicio de maestranza. Contrate una persona que se ocupe de eso. Yo soy secretaria, yo soy administrativa, yo soy de contabilidad. No le voy a traer un tecito, no tiene por qué pedirme tecito. Y esto lo puedo hacer porque por el sentimiento de seguridad construida en mí misma, que también me lo dan mi pertinencia, porque sé contabilidad, o porque sé administración, o porque sé lo que sea en lo que me haya formado, me da estabilidad. Pero sobre todo viene del amor propio, de la confianza, de cómo nos miran los otros y las otras, y que a veces nosotras no nos creemos lindas, a veces nosotras no nos creemos atractivos, no creemos que somos el pibe piola o que bailamos bien y no sé qué. Y siempre en nuestro grupo van a haber personas que nos puedan decir cuáles son nuestros lugares lindos. No todas y todos somos lindes o piolas en todo. Hay gente más agraciada que obviamente es bonita y resalta, o atractivo. El resto vamos formando esto con el humor, con la calidez, con la ternura, que la gente desee estar con nosotras, que la gente no huya de nosotras, que no ser la cargosa, no ser la pesada, no ser el abusivo, ¿no? Entonces, en eso se va construyendo la posibilidad de conquistar nosotras en primer término la posibilidad de establecer los no. No, hasta acá mis límites. Me halaga mucho que me hagas esta propuesta, pero yo elijo no. Eso, más o menos. Está silenciado. Claudia, no se te escucha. Es la historia de mi vida últimamente. El micrófono es la historia de mi vida. Oh, Dios, quiero volver a una nueva normalidad. Bueno, les decía, les propongo darle espacio a la otra invitada para que después podamos hacer como muchas preguntas y que en base a esas preguntas poder hacer un cierre de esta jornada. Está pensada para dentro de un ratito nada más. Mañana tenemos muchas más cosas. Así que, André. Vamos con Ariel Carolina. Ariel, nos hablas un poco de las emociones, de cómo las podemos trabajar, herramientas a nosotros y a las chicas, ¿no? Permiso, antes de Ariel, Marlene, gracias así, enorme. Y nos esperamos un ratito y hacemos todas las preguntas. Estoy acá nomás porque dije, aprovecho y me sirvo un café para escuchar. Gracias. Todo tuyo. La aplaudo. Hola, Hola, ¿me Ariel. escuchan bien? Sí. Sí. Buenísimo. Sí, muy bien. Bueno, hola, soy Ariel Carolina, tengo 30 años, soy escritora, mi identidad es no binaria. Esto significa que no me ni autopercibo ni varón heterosis ni mujer heterosis. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Con respecto a herramientas emocionales o construcciones para
para sobrellevar particularmente visibilizaciones, scratches, la construcción de la palabra, de poder hablar, decir. Me gustaría contarles que tuve la experiencia hace un tiempo de dar en 3 ocasiones charlas con respecto a este tema, Scratch y visibilización, en el IRURTIA, en el UNA, que es la Facultad de Audiovisuales, y en el Bartolomé Mitre, y en el IRURTIA eran para adolescentes y preadolescentes, y luego en el UNA era para una facultad, para gente un poco más grande. Y la experiencia fue muy bonita, hablamos, bonita y fuerte, ¿no? Porque hablamos sobre la importancia de la ESI, pero también todo lo que falta, ¿no? Todo lo que falta en cuanto a abrir esta perspectiva no binaria, abrir esta perspectiva disidente, abrir esta perspectiva que rompa con el adultocentrismo. Porque bueno, lo que pasa mucho en las instituciones, yo también en este momento estoy estudiando en el 2º año de la facultad, que si bien es otro tipo de institución, también hay protocolos y hay un montón de otras cosas que son parecidas. Y lo que nos dábamos cuenta era de esto, ¿no? de romper con el adultocentrismo y de empezar a romper con las jerarquizaciones, ¿no? Como quienes están en los lugares de poder dentro de una institución. Porque, bueno, por ejemplo, no sé, en el UNA, en el IRURTIA, lo que les pasaba a los estudiantes eran que muchos de los casos que había de abuso y de violencias habían sido ejercidos por profesores o profesoras. Y ahí hay todavía un bache y había un gran problema porque, bueno, por ejemplo en el UNA, al profesor lo cambiaban de institución, pero seguía ejerciendo su cargo y seguía acusando a diferentes alumnos en diferentes instituciones. Y el alumnado se quedaba como con esta sensación de impunidad y de injusticia muy grande porque la persona acosadora o abusadora seguía trabajando como si nada, y mientras la persona que se animó a hablar y a contar su historia quedó expuesta, sola, y bueno, y viendo todas las carencias que se ven tan claramente en esos momentos, ¿no? Entonces, partiendo como de esas experiencias y viendo la necesidad de poder construir una educación sexual integral que sea no binaria, que tenga en cuenta no solamente a alumnado disidente, sino también a los profesores, ¿no? A los profesores que también son disidentes. Creo que es importante el espacio de no solamente de charlar y de dar información para prevenir estas situaciones, sino también para poder encontrarnos, para poder generar confianza, para poder generar empatía real, para que cuando alguien se anima a hablar de una situación de violencia, de acoso, de abuso, ¿no? Con todo esto que decía Marlene Guayar con respecto a el mundo adulto, ¿no? Que se equivoca, ¿no? Que es extractivo, que es abusivo, ¿no? Que silencia, que está cargado de un montón de significados que terminan coartando todas nuestras expresiones. Y justamente cuando hay abusos, cuando hay violencias, es muy importante generar un entorno que realmente escuche y que realmente acompañe y que realmente pueda dar soluciones puntuales y reales en estas situaciones. Obviamente que falta muchísimo, porque inclusive esto no sucede solamente dentro del ámbito educativo, sino fuera del ámbito educativo también las personas que abusan o violan o golpean o acosan, muchas veces están libres, muchas veces siguen cometiendo delitos, muchas veces hasta llegan a quitarle la vida a la persona. Entonces es un tema muy delicado y complicado en todo el sistema, digamos. Y bueno, eso, creo que es importante que
que se generen esas rondas para empezar a buscar estrategias entre los estudiantes para ver de qué forma se pueden generar realmente soluciones cuando se dan estas situaciones, y que esas soluciones también abarquen un apoyo psicoemocional, donde la persona que está hablando no quede doblemente expuesta y que realmente haya como un resarcimiento emocional de alguna forma de parte de la institución, por ejemplo, o del espacio donde se esté dando la problemática. Y herramientas puntuales, yo creo que es muy importante que se armen grupalidades donde hayan grupalidades donde solo sean varones heterosis, varones autopercibidos como tal, y que puedan encontrarse, que puedan hablar entre ellos, y que puedan ser guiados o escuchados por gente más grande, que tenga experiencias en acompañamientos, por ejemplo, no sé, grupos de varones antipatriarcales, por ejemplo, como para poder empezar a deconstruir esa masculinidad heterosis normativa, que tiene una fuerte presencia de violencia misógina, de violencia patriarcal, de abuso. Y por otro lado, que las femenidades y las identidades disidentes se puedan también reunir por fuera de la mirada del varón heterosis para poder también empezar a tener y a crear sus espacios donde puedan hablar y confluir sin la mirada del varón heterosis, que muchas veces puede ser generar que la persona tenga vergüenza, o generar que la persona tenga miedo de que le cuente, por ejemplo, ¿no? Cuando hay escraches o visibilizaciones porque alguien abusó, golpeó o acosó a una persona, y bueno, y la otra persona no lo puede decir porque está ahí presente, o porque el amigo le va a decir. Entonces, eso está bueno, yo lo he visto en estos espacios educativos, particularmente en el IRURTIA, y funcionaba muy bien porque se podían fortalecer por separado y llegar a soluciones, y llegar a acuerdos, y llegar a acompañamientos, y a lugares donde se iban pudiendo acompañar emocionalmente. Así que primordialmente para mí la herramienta para poder generar redes en estos casos particulares, que son los que yo acompaño y los que también me atravesan por mi experiencia. Yo denuncié, soy sobreviviente de abuso en la infancia y en la adolescencia, también escraché y visibilicé, pasé por un proceso de juicio que me llevó muchos años. Entonces sí me di cuenta de que en este proceso era muy importante generar mis espacios, particularmente en la escuela es importante también para poder luego de generar tu espacio y hablar con tus compañeras y compañeros, y los compañeros por otro lado, se puedan confluir y juntar y empezar a generar estrategias para también generar como una conversación con los directivos o con los profesores, ¿no? Y empezar a generar soluciones entre todos, para empezar a romper poco a poco esta cosa jerárquica de que la institución solucione algo, o que la institución le deje la solución al alumnado, y que se puedan retroalimentar y que se puedan escuchar en las diferentes problemáticas que tienen cada uno, ¿no? Eso me parece importante, y me parece que es una también herramienta muy grande emocional, ¿no? Que tiene que ver con la escucha, que tiene que ver con el registro, y que tiene que ver también con empezar a generar estrategias que puedan generar soluciones para todos, ¿no? Que nadie se quede en silencio, o que nadie se quede con el sentimiento de impunidad, que es muy feo, con el sentimiento de injusticia, con el sentimiento de que le dejan sole y que no puede contar lo que le pasó porque va a volver a ser discriminado, o porque de alguna forma va a revivir esos abusos y esas violencias. Es difícil el tema en el ámbito adolescente, particularmente,
hay muchos estudios, hay periodistas que han hecho estudios muy interesantes y profundizaciones muy interesantes con respecto a lo que sucede en los secundarios, porque es muy difícil, porque son todas personas menores de edad, pero sí me parece que para poder empezar a buscar recursos distintos y que no lleven al silencio, eso para mí es lo más importante. Que todo lo que lleve al silencio nunca es un mejor lugar. Siempre es un mejor lugar donde podamos expresarnos, donde podamos hablar de lo que nos pasó, y siempre es un mejor lugar cuando generamos lugares de confianza y de empatía, donde podamos desarrollar acompañamiento. Eso. ¿Quieren que comente algo más, que les cuente algo más? Si quieren, les propongo que armemos una ronda de preguntas porque esto dentro de un ratito se va a cerrar. Entonces, les invito a preguntarnos, a preguntar y después reflexionar sobre la implicancia de cada uno de los ejes de la ESI, cómo se van entramando en nuestra escuela. Así que, preguntas, dudas, inquietudes, estamos de ofertas. Y perdón, yo. Sí. Bueno, Yo no te puedo ver, te voy a pedir un favor. Si te presentás, yo soy de tal okay. yo soy... Ok. No sé si es una pregunta igual. Soy More de tercero teatro. Es más, como para agregar, no sé si está bien dicho agregar, a lo que dijo Ariel. Bueno, primero agradecerles a los dos, porque estuvo buenísimo. Y después a lo que dijo Ariel, que está buenísimo y estaría buenísimo que el colegio también y la dirección y el instituto esté atrás de todo eso y te pueda ayudar, porque pasa en muchos institutos que como que te la tiran abajo también, y eso mismo de que te sentís solo, sola y sole, y nada, eso. Qué bueno. Está bueno, pero en relación al concepto de como a la actitud, ¿no? La actitud que debemos tomar, la actitud activista, también implica que empiecen a juntarse, porque si esperan al mundo adulto y que la institución les dé, puede demorar mucho y pueden recibir el programa, pueden recibirse y cosas. Entonces, yo diría que vayan con la propuesta a decirle, necesitamos un aula, un espacio, cuando se abra esto, no la pandemia, necesitamos un aula de esto porque vamos a reunirnos esto, así sean dos, ya va a crecer. Para poder poner en conjunto y respaldarse, porque es muy importante entre pares saberte apoyar, ¿no? Cuando yo les hablaba de que este país un día me desayuné con que había 30.000 personas desaparecidas en campos de concentración. Había claramente genocidas y un montón de gente dispuestas a hacer el trabajo de estas propuestas genocidas. Y había todo un otro país que se cayó la boca. Es muy importante marcar que no nos podemos callar la boca. Cuando una compañera, un compañero dice, esto me dolió, todos tenemos que estar ahí abrazando al menos. A veces no sabemos mucho, pero tomando posición. Es importante que tomemos posición para creerle a la víctima, para empezar un diálogo y que la otra persona que cometió la violencia, sobre todo cuando es entre pares, entienda que fue violento y que no se lo vamos a disculpar si no pide perdón, si no se retracta. Después lo ayudamos y le abrazamos también y le acompañamos en la deconstrucción.
pero primero tiene que reconocer, lo hice. Y cuando es el mundo adulto, es mucho más responsable y la institución tiene que tomar cartas en el asunto y en principio ser separado de las niñas, ¿no? Que no vuelva a tener las manos para abusar de ellas. Así que vamos, júntense. Sí, sí, sí. Yo tenía una pregunta. Sí, ¿tu nombre? Soy Morena de primera de Artes Visuales. Todo tuyo. El Bueno, espacio. le quería preguntar a Ari sobre cómo se tomó y cómo le costó superar el tema de vivir un abuso o un acoso de parte de una institución y cómo lo tomó y cómo lo tomó el resto de la gente. Y nada, quería preguntar eso. ¿Ahí se me escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, mira, yo en lo particular no viví un abuso dentro de la institución educativa, sí tuve una adolescencia donde sufrí mucho bullying y acoso, y la verdad es que en ese momento yo terminé la secundaria en el 2010 porque repetí muchas veces, dejaba, me rateaba porque no me sentía bien en la escuela, me hacían sentir, me sentía mal porque me sentía mal en mi casa y después cuando iba a la escuela no encontraba como un lugar de apoyo. Y nada, en ese momento con respecto a la escuela, lo que hacía era eso, no iba más, y eso tampoco está bueno, porque también la escuela es un espacio donde haces amigues, donde podés generar redes para poder, para poder estar más acompañado cuando la estás pasando mal en tu casa, por ejemplo, ¿no? Que suele pasar. Ahora, bueno, ahora las cosas cambiaron por suerte y hay mucha más visibilidad y hay mucho más acompañamiento. Pero sí, por ejemplo, vi mucho acompañar situaciones de personas que han sufrido abusos o acosos o violencias de partes de o compañeros en una escuela, o compañeras o compañeres, pero bueno, lamentablemente sabemos que en el patriarcado a quienes se educa para ser violentos es a los varones heterosis, y por eso es importante que se encuentren para poder empezar a deconstruir entre ellos mismos estos patrones, que seguramente lo van a poder hacer en un lugar de mucha más confianza, que quizás si hay otras feminidades y se sienten como expuestos o vulnerables emocionalmente, que lamentablemente eso es una de las cosas, ¿no? Como que el varón tiene que ser fuerte y todas estas cosas. Y también me tocó acompañar, como les contaba con el proceso de Luna, un escrache a un profesor, que lo que hicieron fue sacarlo de su cargo, inclusive teniendo denuncias penales y denuncias judiciales. Lamentablemente todavía no hay una estructura o un protocolo fuerte, por lo menos que dentro de lo que yo sé, que realmente acompañe. Y sí me parece en esto importante lo que decía Marlene, ¿no? Que ustedes puedan juntarse para poder proponer y para poder crear sus centros de estudiantes, sus grupos que propongan, y que no solamente propongan y esperen, sino que accionen, que digan, que puedan hacer sus visibilizaciones para poder prevenir, para poder visibilizar, para poder charlar y construir. Y en mi caso particular, sí viví mucho. Las instituciones suelen tener una estructura jerárquica, y las estructuras jerárquicas significa que hay alguien arriba y hay alguien abajo, y esto ya es, de alguna forma, es una estructura abusiva, ¿no? Entonces, romper con esto es ese abuso, digamos, de la jerarquía se vive en todos lados. Yo lo viví cuando hice las denuncias, por ejemplo, con el sistema judicial, que es uno de los sistemas más abusivos que hay. Entonces, por eso me parece importante que siempre nos juntemos en rondas donde podamos hablar,
donde podamos generar nuestras herramientas, donde podamos acompañar a nuestros compañeros, encontrar soluciones entre nosotros, y después, a partir de ahí, ir a proponer a los directivos, a las instituciones, ir a probablemente hacer una denuncia, o hablar con una psicopedagoga, con una asistente social, o con otras activistas. A mí muchas veces me invitaron a distintos lugares, o inclusive no solo a instituciones educativas, sino estudiantes que armaban una movida, por ejemplo en Paraná, y me invitaban a que hable sobre mi experiencia y que les dé las herramientas que yo tenía. Así que para mí en toda esta experiencia lo más importante fue encontrarme con mis pares, encontrarme con otras feminidades y disidencias y masculinidades contrahegemónicas que están en la búsqueda de esa deconstrucción de la violencia impuesta, del abuso impuesto, y desde ahí ir a las instituciones, ir a los directivos, porque si nosotros no nos vamos armando entre nosotros y personalmente, luego es muy difícil ir a reclamar o ir a pedir o ir a exigir a instituciones y establecimientos tan duros a veces, porque son de hace años, porque ya están construidos así. Entonces ese es mi consejo, que siempre se escuchen, se armen grupos, se encuentren, y a partir de ahí generar otras salidas al problema que se esté presentando, que no esperen solamente la solución de la institución, porque probablemente no se las va a dar, además. Probablemente lo que haga la institución quizás hasta ni siquiera les llena su necesidad de justicia, por ejemplo, o de resarcimiento emocional, o lo que fuera. Entonces ustedes tienen que hacer ese trabajo que lo hemos hecho nosotros, y lo hacemos desde los activismos, o desde las militancias, y desde lo personal, ¿no? Lo personal es colectivo, es paradigmático. Hola. No tenía que pegar el micrófono, bro. Hola, ¿estamos ahí? Hola, Hola. me quería presentar, quería hacer Sí. una pregunta. Soy Ann de sexta tercera de música. Para Ari, ¿cómo deberíamos parar el abuso en las relaciones de pareja para que no pase más y que se normalice todo y que pueda y que no haya más violencia? ¿Me escuchás, no? Sí. Bueno, para poder empezar a construir un mundo, que lo estamos haciendo, eso es importante para mí. Yo, en todo mi proceso de denuncia y en mi proceso de poder hablar, yo la primera vez que pude hablar sobre los abusos que recibí cuando era muy chiquita, a mis 4 años, a mis 9 años, cuando pude hablarlo por primera vez a mis 13 años, es eso, es un primer paso, es ir poco a poco, no es algo que se da de un día para el otro, y además lo bueno es que ahora estamos pudiendo como sociedad tener más visibilidad de que esto sucede, que esto es una problemática y que deja muchos daños emocionales, físicos, psicológicos. Yo creo que siempre que hay violencias, abusos, primero hay que entender que es importante, y acá esto está bueno también para pensar una ESI no religiosa, para pensar una ESI no binaria también, rompiendo esta estructura de esa moral, ¿no? Del bien, del mal, de la culpa, porque tenemos que entender que es un sistema abusivo, es un sistema patriarcal, es un sistema donde al varón heterosis se lo pone en un lugar, y a la mujer heterosis se la pone a otra, a las masculinidades se las pone en un lugar, a las feminidades se las pone a otra, a las disidencias en otra, a las niñeces en otra, a las adulteces en otra, y si lo observamos bien, absolutamente todos estamos sufriendo abusos
de diferentes formas, ¿no? Abusos psicológicos, abusos emocionales, abusos físicos, de diferentes formas. Entonces, primero entender que no es tu culpa que te esté pasando lo que te esté pasando, ya sea que hayas ejercido una violencia o ya sea que hayas recibido una violencia. No es tu culpa 100% haber tenido alguna actitud o haber sido violento o violenta o violente, ni tampoco es tu culpa haber estado en un lugar donde quizás fueron violentas o violentos o violentes con vos. Entonces, cuando podemos transitar nuestras experiencias alejándonos de la culpa, ahí se empieza a abrir una posibilidad de transformación profunda, porque en una relación, en todas las relaciones, para mí, en mi ejercicio diario, lo importante y lo más sanador y lo que más te va a servir es ir hacia vos, es verte vos, antes de ver al otro, antes de ir a reclamarle al otro, te haya hecho lo que te haya hecho. Mirá que a mí, mi experiencia es una experiencia muy dura, donde sufrí abusos, golpes, muchas cosas. De hecho, una de las dos personas que ejercieron violencias y abusos sobre mí en la niñez y en la adolescencia están presas. Pero sí, cuando ya sos más grande, ¿no? Cuando sos niño, no. Cuando sos niña tiene que estar el mundo adulto, ahí tu mamá, tu papá, tu familia o quienes estén a tu cargo para apoyarte, o si no están, bueno, tiene que haber una estructura que te pueda sostener. Por ejemplo, no sé, en Capital Federal está Dovic, ¿no? Como para nombrar algún lugar. Pero siempre cuando ya empezás a estar en la adolescencia, cuando ya empezás a formarte como un futuro adulto o adulte o adulta, sí es importante tener la herramienta de verte a vos misma, que a mí me hubiera encantado poder tenerla en ese momento, y que cuando la empecé a tener me ayudó mucho para poder denunciar desde otro lugar. Porque cuando uno se observa y dice, y se empieza a conocer y empieza a poner sus límites y empieza también a ver sus errores y decir, bueno, acá yo me equivoqué, esta persona hizo mal esto, pero estamos hablando de personas grandes, no de niñeces. Entonces, en ese autoconocimiento, cuando vos vas a hacer una denuncia, una visibilización, o hablas con tus amigos simplemente y decís, uy, pucha, me estoy repeleando con mi novia, ya no sé cómo hacer, porque no sé, lo que fuera, y empezás a enojarte con la chica o con el chico o con la otra persona, lo que está bueno es decir, a ver, ¿y qué puedo hacer yo? Para empezar a saber que nosotros tenemos el poder, que nosotros tenemos el poder de nuestro cuerpo, de nuestras palabras, de nuestras emociones, y entonces así me parece que así se cambian muchísimas cosas y se abren muchas posibilidades. Escuchándonos a nosotros y ir buscando las soluciones desde ahí. Y después ir al otro, y después ir a hablar con el otro. Pero primero buscar quizás una terapeuta, un amigo, una amiga, algún familiar que tengas de confianza que te pueda ayudar y que sepas que te pueda ayudar bien, algún activista que te inspire y le escribís por Instagram. Pero sí es importante que cuando observamos una situación de abuso, de violencia, poder primero entender que el poder lo tenemos nosotros, porque dentro de las violencias una de las cosas que pasa es que nos hacen sentir que no tenemos el poder, que son dueños de nuestras cuerpos, que son dueños que son dueños de nuestra psicología, de nuestras emociones, ¿no? Bueno, no, eso no es así, eso es una ilusión, es una herida. Nosotros tenemos el poder de poder transformar nuestra vida y tener una vida sin abusos y sin violencias. Lo único que es difícil, obvio, es un camino, pero hay que buscar y hay que ir tomando esas decisiones y entendiendo que, bueno, que no es tu única responsabilidad, que también hay todo un mundo que, bueno, está muy lastimado, y ir de a poquito, ¿no? Ese es mi consejo cuando hay violencias entre parejas, ¿no? Eso. Gracias. Para Ariel. Soy Agustina Seraín, de cuarto primera, visuales.
escritura. ¿Y cómo podemos hacer nosotros de apoyo ante una situación de abuso o una situación de abuso pasado? Porque la verdad es que yo tengo una amiga muy cercana a mí que de una forma que ella no me lo contó directamente, yo me enteré por otro lado. Durante su niñez, ella sufrió abusos sexuales de parte de su hermano mayor. Ella se lo comentó a sus padres, ellos no hicieron nada, se quedó en la familia. Yo me enteré, intenté hablarlo con ella y ella no quiso, no es algo que quiera hablar y no es algo que yo le dije que había que llevarlo un poco, como hablar con los directivos, con el colegio que tenía ese soporte, pero no es un tema que quiera tratar y me gustaría saber cómo puedo hacer un poco de soporte sin presionarla y sin lastimarla ni perder el lazo que tenemos, porque es algo que a ella la trastoca mucho y no es algo que me gusta a mí ver, y el no poder hacer nada. Porque como esto le pasó a ella, también le pasaron muchas otras cosas y me gustaría poder ayudarla como soporte emocional, por lo menos. Bueno, mirá, dos cositas me gustaría decir. Una, para sumar a lo de recién, porque se me vino esto como como gran herramienta para poder transformar las relaciones desde uno y desde tomar el poder es la creatividad, es el expresarnos, que cuando nos pasen estas cosas, una gran herramienta, y esto lo cuelo con tu pregunta. Quizás hay personas y hay veces en las cuales no querés hablar del tema, hay personas que no quieren hablar del tema, hay personas que deciden silenciarlo o deciden simplemente cerrar esa puerta, y eso no está mal. Si la persona es grande o si la persona no quiere, nosotros no podemos obligar a nadie a que pase por un proceso de reconocimiento o de observar historias que son muy duras. Eso tiene que ser una decisión propia de la persona que ha vivido la situación de violencia o de abuso o de acoso o de lo que fuera de violencias. Cuando esa persona toma la decisión y habla y expresa su historia y dice, a mí me gustaría hacer algo, o primero escuchar, aprender a escuchar, que es muy difícil porque no nos enseñan a escuchar. Primero saber escuchar tratando de callar las voces que tenemos nosotros en la cabeza, que son prejuicios de lo que la otra persona está diciendo. Entonces, primero aprender a escuchar lo más receptivos posible, lo más que podamos, decir, a ver, voy a tratar de escuchar sin que me hable todas las voces de a ver lo que tendría que hacer, lo que tendría que no hacer, simplemente estar ahí y acompañar. Y si la persona te dice, o vos le preguntás, ¿querés que hagamos algo? ¿Querés visibilizarlo? ¿Querés escrachar? ¿Querés contárselo a tu familia? ¿Querés hacer una denuncia? ¿Querés empezar una terapia? ¿Querés empezar una actividad creativa? Lo que fuera, y la persona te dice sí a tal opción, ahí vos acompañás esa opción si querés y si podés, porque también hay que repreguntarse y fijarse bien si podemos hacerlo, porque no es fácil acompañar, también hay que aprender a delegar. Si me sobrepasa la situación y es mucho para mí, bueno, mira amiga, amigo, amigue, no puedo acompañarte en esto porque me sobrepasa. Puedo acompañarte hasta un punto, pero hay un punto en el que ya no puedo acompañarte. Te ayuda a buscar una terapeuta o un asistente social o un adulte que te pueda ayudar de alguna forma. Eso por un lado. Y por el otro, escuchar a la otra persona qué es lo que quiere, porque si quizás no quiere hacer nada más que le escuches, quizás solamente quiere que le escuches. Y eso ya es un montón, pero un montón. Ya con eso le podés estar cambiando la vida a la otra persona, solamente escuchándole, solamente brindándole una tacita de té, solamente diciéndole, ¿querés que te dé un abrazo? Y que te dé un abrazo y que pueda llorar. O también tener como recurso a la creatividad. Quizás esa persona no se lo quiere contar a nadie todavía porque no está preparada, o no quiere hacer una denuncia, no quiere hacer una visibilización, porque son procesos donde estás muy expuesto y donde es muy duro hacer una denuncia, es un proceso también abusivo y violento, es muy duro hacer un escrache, es muy duro romper el silencio, porque estamos en un sistema de silencio. Entonces quizás
podés decirle, ¿querés hacer un dibujo? ¿Querés que escribamos una carta y la quemamos? ¿Querés que vayamos a dar una vuelta y le hablamos al río? Y le pedimos al cielo, o le abrazamos un árbol y le pedimos a la naturaleza que nos apoye, o querés hacer un dibujo, lo que fuera, o querés que empecemos clases de baile para poder conectar con la diversión, con la risa, porque son situaciones de mucha tristeza y muchas veces caemos en depresiones, en autodestrucción, muchas personas se lastiman, se flagelan el cuerpo, las violencias y el silencio hacen esas cosas. Entonces, si vos querés acompañar a una amistad que ha vivido alguna situación de abuso, lo mejor que puedes hacer es primero escucharla, recepcionar qué es lo que necesita, y si vos podés acompañar de alguna forma, acompañar de la forma que esté acorde a lo que esa persona necesita, no a lo que nosotros queremos. Porque a veces queremos y decimos, no, tiene que hacer la denuncia sí o sí. Y no, no tiene que hacer la denuncia sí o sí. Eso es una decisión personal y es una decisión que es muy difícil de tomar. Entonces, eso para mí es lo más importante, que a veces por no tener estas informaciones nos sentimos muy frustrados, porque decimos, uy, ¿cómo acompaño a esta persona? Me da mucha pena porque no sé cómo acompañarla y yo pienso que está sufriendo de una forma que quizás no está sufriéndolo de esa forma. O quizás sí está sufriendo y no necesita hacer una denuncia, necesita que pongas una canción, su canción favorita a todo volumen y se pongan a bailar, por ejemplo. Entonces, eso, crear diferentes estrategias, escuchar, ver hasta dónde podemos nosotros. Yo les invito además, pueden ir a mi red social Instagram, yo estoy Ariel con doble L Carolina, en IGTV, hay un montón de videos que yo subo con un montón de información, con recursos para escribir, con recursos creativos, con muchas información para visibilizar, denunciar, defenderse, porque no es solamente una forma, no solamente es la forma de ir a denunciar, no es solamente la forma de ir al directivo y decirle al directivo, hay muchas, muchas, muchas formas, y quizás a veces nos quedamos acotados y frustrados, y en realidad hay muchas formas, como eso que les decía, ¿no? Hacer un dibujo. Así que eso me parece, que veas si la persona no quiere decirlo, o hacer una denuncia, o contarle a la dirección. Bueno, vos como amiga, si querés ayudarla, podés ofrecerle quizás acompañarla a una terapia, o quizás eso, hacer algo que a ella le haga sentir bien, porque lo más importante cuando vivimos abusos es poder conectar con sentirnos bien. Hacer una denuncia no te hace sentir muy bien. Hacer una denuncia es un proceso muy, muy duro. Entonces quizás es mucho mejor para esa persona en este momento, no sé, salir a dar una vuelta y comer un helado, y reírse. Y quizás dentro de unos años toma la decisión de hacer una denuncia, o quizás no, quizás dentro de su historia no es importante, quizás se va a vivir a otro país, quizás se va a otra provincia y ya con eso le basta. Entonces hay que entender de que eso, como decía Marlene, ¿no? Somos multiplicidades, somos un montón de cosas, y entender desde ahí el mundo ya nos abre un panorama enorme de soluciones. Muchas gracias. Gracias. Tal vez para sumarle un piquitito, que una de las posibles primeras estrategias también es cuando la víctima no está preparada, es violento pretender que esté preparada a nuestro alcance, ¿no? Las víctimas tienen su propio proceso. Y cuando llegue, porque somos impotentes ante eso, nosotros podemos darle todas las soluciones y tal, pero somos impotentes ante la posibilidad de que la otra encuentre valor, coraje, un montón de cosas. Entonces, una buena estrategia es decirle, hola, cuando estés sola con la persona que te violenta, llamanos, no dejarla sola en esas instancias, ¿no? Entonces decir, bueno, nos vamos a estudiar a tu casa, venís a dormir pijamada en mi casa, no sé qué, para esquivar, porque no está pudiendo compartirlo con... Hola, discúlpenme. Necesitaría que silencien los micrófonos, por favor. Y Marlene, te puedo pedir que retomes esto de cuando estás sola, solo con el abusador, las estrategias.
no dejar que quede sola, ¿no? Acompañarla desde ahí, decirle, llamá y te venís para casa, dormimos y vamos juntos al cole, o nos caemos 2 o 3 de nosotras, ni siquiera todo el grupo tiene que saber por qué nos estamos yendo, ¿no? Me voy a quedar sola con tal persona y no quiero. Bueno, la red de acción ahí acompañando, haciéndose las tontas, porque no está pudiendo y no va a poder por la fuerza, digamos. Y por ahí con el compañero anterior que hablaba de los noviazgos violentos, ¿no? También es importante decirle a las personas o ser consciente una misma de los límites, saber ponerle el límite a la otra persona. Lo podemos querer y un montón de cosas, pero si no ponemos límite y decirle, o vos empezá a hablar con tus compañeros, con tus amigos de esto, empezá una terapia, hace algo porque no tenemos por qué poner el cuerpo y acompañar a alguien porque hasta que se deconstruya. Porque en esa deconstrucción, un día se levantó mal, nos empujó, terminamos desnucadas y muertas. Es muy severo. Entonces hay que saber poner los límites y como grupo de apoyo también ayudarle a sostener esos límites. Tenemos que saber que ninguna persona, para ninguna persona es tan fundamental en su vida, que van a llegar otros amores, que van a llegar otras relaciones, y está todo bien con que el compañero empiece una terapia o lo que sea, pero hay que saber poner el límite y decir, porque si no, además, porque son estrategias tramposas de nuestra cabeza también para quedarnos a solas con él, ¿no? Porque la gente alrededor se va cansando, bueno, nosotros te acompañamos, qué sé yo, y vos volvés con él y le volvés a permitir lo mismo y tal, entonces esa red se va desgastando. La red siempre, cuando uno está en la conformación de la red, es tener la claridad de decirle, nosotros te estamos tirando de la mano para sacarte del pozo. No nos lleves al pozo a nosotras. Nosotras te sacamos del pozo. Y es así, porque vos no estás pensando bien en este momento, porque estás enamorada, porque estás confundida, porque un montón de cosas. Déjate querer, deja que nosotras pensemos este momento por vos y te acompañemos y te propongamos salidas que te vas a rearmar y vas a poder. Pero en momentos de crisis, nosotras a veces tenemos que entregar el manubrio de la conducción de nuestras vidas a seres que queremos y respetamos. Y decirles, miren, no estoy pudiendo, me volvió a golpear o me volvió a maltratar y yo no le digo nada. Entonces escuchar un poco, ¿no? Y no pelearse. Estamos siendo critiquísimas por lo pobre que es el mundo adulto. Pero cuando hablamos de instituciones, una cosa es la institución y otras son las personas concretas adultas dentro de esa institución que pueden constituirse en aliados nuestros y que nos pueden guiar, incluso hasta para sortear las trabas que esa institución misma nos pone, ¿no? No sé. Entonces, la grupalidad entre pares, los gestos con aquellas personas que están dispuestas a ayudarnos y, y eso, saber que cualquier situación en crisis eh, nos hace, nos pone en un estado confusional. Entonces, realmente con aquellas personas y las personas que más prácticas van a tener en el apoyo, es precisamente la persona que nos va a decir cosas que no nos gustan, ¿no? Como, bueno, no lo veas más. Ay, no, pero yo lo quiero, pero no sé qué. No lo veas más. Y no nos va a gustar. Es el mejor consejo, ¿no? Porque la persona condescendiente a veces nos dice, bueno, pero vamos, tibia, y qué sé yo, y en 2 minutos se te puede ir la vida.
a una persona, hasta accidentalmente, ¿no? Por un mal golpe, una mala caída, y tenemos repercusiones para el resto de la vida. Entonces, hay que saberse, dejarse querer también cuando el mundo de afuera nos está diciendo, amiga, te veo mal, amigue, te veo mal, no los veo que estés feliz. Saber recurrir y pedir ayuda. Quiero agradecerles, pues ya tenemos que ir cerrando, este momento donde pasamos por reconocer la perspectiva de género, por entender las diversidades, por entender cuáles son nuestros derechos, por entender nuestros cuerpos y sobre todo por la afectividad. Esto es una primera jornada donde nadie está obligado ni obligada a participar. Son libres de accionar. Les agradecemos un montón, porque en estas 2 horas les pide de la escuela estuvieron estoicos, estoiques, ahí, con el sumo respeto. Hacemos una buena escuela, hay cosas que nos van a faltar construir. Sí necesitamos la participación de todas y todos, y de todes. Las palabras que han surgido acá tienen que ver con la empatía, con las redes, con la organización, con entender la otredad como algo que pueda abrazar y que interpela. Hasta acá llegamos el día de hoy. Mañana tenemos la propuesta de entender interrupción legal del embarazo, qué tenemos que saber, y un montón de otras cosas que se van a ir desarmando dentro de lo que va esta semana. Les voy a pedir por favor que se desmuten, pongan su mano, voy a cortar así como violentamente, les pido 1000 perdones. Hasta la próxima. Desmuto, Chao, mano derecha, mano gracias. izquierda. Aplauso para nosotros. Buenos días. Chao. Chao, Gracias, chao. gracias. Muchas gracias por todo. Chao, hasta luego, gracias por todo. Chao, gracias. Adiós. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias mucho. Cuando quieran. Chao. Chao. Chao, Chao, gracias a todos. Buenas Fuerza. noches. chao, buenas noches, gracias. Mamines, me muero. Son lo más hermosas. Se van a ir despidiendo, algunos se van a quedar, siempre les encanta quedarse para ver el final, muy emocionante. Ay, sí. Muy emocionante, gracias Marlene, nos hiciste sentir tantas cosas, te agradezco, muy, muy desde la emoción, la verdad, en este momento en que estamos todos en casa, sentir una cercanía de esta manera, tu presencia y todo lo que vos pones en palabras, me pareció fuertísimo y muy importante, muchas gracias. Bueno, veamos. Esperemos que podamos hacerlo presencial y jugar un poco ahí con Sí. la construcción de un objeto de arte en vivo y que puedan poner en palabras más ellos que una. Pero bueno, lo dirá la persona. Muchas gracias por la invitación, un placer realmente. Igualmente. Qué linda la compañera, estuvo bonita. Ariel. La vamos a buscar. Sí. Ariel Bueno, Carolina. Ariel Carolina. Ariel con doble L, Carolina. Carolina, en el Insta. Bueno. Muchas gracias. Estoy como muy extasiado, muy orgulloso, gente, muy lindo el laburo, hermoso. Qué linda escuela que construimos, que vamos construyendo.